En Chile, durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1990, se cuentan numerosas violaciones a los derechos humanos. En el territorio ancestral mapuche, Wallmapu, no fue la excepción. Decenas de integrantes de esta nación originaria fueron asesinados, secuestrados, torturados y desaparecidos forzosamente. Sus historias e identidades han sido invisibilizadas junto a la memoria cosmogónica de estos pueblos a lo largo del tiempo. Estas desapariciones forzadas, entre otras acciones, estuvieron envueltas en racismo institucional, no solo a quienes fueron exterminados, sino también a sus familias, principalmente a las mujeres. La violencia estatal y civil desplegada en Wallmapu, nombre del territorio ancestral mapuche, solo puede comprenderse desde una perspectiva histórica que aún hoy día cuenta sobre la complejidad relacional entre la nación mapuche y las élites político-gubernamentales financieras que realizan negocios con las tierras ajenas demarcadas. El pueblo mapuche es originario de la superficie ubicada al sur de lo que hoy son los territorios político-administrativos de Chile y Argentina, el Ngulumapu, al oeste de la cordillera de los Andes, y el Puelmapu, del lado oriental. Durante la formación de estos estados-nación, la usurpación de la tierra mapuche se dio a través de proyectos coloniales y genocidas entre 1866 y 1885 a ambos lados de la cordillera. Este proceso generó conflictos con los gobiernos de estos países y los verdaderos dueños hasta la actualidad. Hablemos del pueblo mapuche, uno de los más numerosos de Chile. Alcanzan a llegar a casi 1 millón de personas que son consideradas promotoras de esa cultura. La historia de este país es inseparable de la de los mapuches, quienes ya habitaban esas tierras antes de la llegada de los colonialistas españoles en un enorme territorio, desde los valles al norte de lo que hoy es la capital chilena, Santiago, hasta donde comienzan las islas del sur, específicamente en el archipiélago de Chiloé. En la actualidad habitan en comunidades rurales en el sur de Chile y en menor medida también en el sur de Argentina, en donde muchos migraron ya a las ciudades. Ser mapuche es defender una fuerte identidad que se mantiene viva gracias al impulso de la mayor parte de sus tradiciones y su lengua. La sociedad chilena del siglo XXI no termina de rendir cuentas por su violenta e histórica relación con el Wallmapu, el grupo social más discriminado, pobre y marginado del país austral, que sigue siendo el pueblo originario, mientras el Estado y la sociedad civil se encuentran en una encrucijada. De continuar con la política de segregación y satanización caracterizada por los largos periodos de violencia y persecución, concretamente en los últimos 10 años, encaminados a superar la disputa espacial por la vía del diálogo, del respeto mutuo, del reconocimiento y la reparación del daño histórico. Desde hace siglos, el pueblo mapuche ha luchado por mantener su autonomía frente al establecimiento y expansión de los asentamientos europeos y chilenos en sus territorios ancestrales. La corona española no logró conquistar a la nación mapuche, pudo negociar un periodo de paz en el Parlamento de Quilín en el año de 1641, estableciendo el río Biobío como frontera entre los dos pueblos. No obstante, en el siglo XIX, el Estado chileno inició un proceso bélico de despojo, colonización y empobrecimiento conocido como la pacificación de la Araucanía y la ocupación justificada por parte de los mapuches entre 1881 y 1927, que produciría la fase de expropiación de las tierras indígenas y sometimiento a reducciones o reservas. Los criollos vieron en las luchas mapuche una especie de mitología, una especie de antecesores en la lucha contra los españoles. Pero muy rápidamente ellos llegaron al sur de Chile y, bueno, obviamente se encontraron con una sociedad a la cual no comprendieron. Empezó una expansión hacia las tierras que decían que estaban desocupadas. Decían que las tierras estaban desocupadas porque ahí vivían indígenas y que los indígenas no producían y que esas tierras eran tan fértiles que iban a producir, y para producir esas tierras había que traer colonos extranjeros. Y ahí comienza el proceso de ocupación de la Araucanía, poco a poco, porque también hay un momento en que
los mapuches, guiados en ese momento por José Santos Quilapán, van a defender sus tierras. Y los van a defender sus tierras durante 20 y tantos años. Durante una buena parte del siglo XX, los líderes araucanos, como se autodenominaban, lucharon por una infructuosa integración respetuosa con la sociedad racializada chilena, participaron activamente en la política y llegaron al Congreso Nacional, donde denunciaron el despojo del que siguen siendo objeto en la actualidad, además de reivindicar por todos los medios institucionales su verdadero lugar de origen. En la década de los 50 se produciría el movimiento más amplio de la nación mapuche de integración a la sociedad civil chilena. Venancio Coñepán, líder indigenista de la época, llegó a ser ministro del presidente Carlos Ibáñez, mientras numerosos líderes ilustrados mapuches, provenientes del campo, serían electos en el nuevo Congreso Nacional. Es durante el gobierno del primer presidente socialista en América Latina, Salvador Allende, que se reconoce el problema histórico de usurpación de tierras indígenas y la necesidad de establecer una nueva relación con los pueblos originarios del país. Prueba de ello fue en sus primeros días de mandato, en diciembre de 1970, la acogida de un proyecto de ley indígena, impulsado por un sector específico del liderazgo mapuche, organizado desde los años 60 con el objetivo de recuperar su patrimonio ancestral y definir una normativa que pudiera protegerlos de las injusticias. Pero el proceso finalizó con el derrocamiento de Allende, producto del golpe de Estado auspiciado por el gobierno estadounidense de entonces y encabezado por el dictador Augusto Pinochet. A lo largo del siglo pasado, el pueblo mapuche siguió distintas estrategias, incluyendo la colaboración con algunas organizaciones políticas para recuperar sus territorios durante la reforma agraria. Sin embargo, afrontó retrocesos mientras duró la dictadura y especialmente con la instauración del modelo neoliberal que abrió sus espacios a la invasión extranjera. Desde entonces, los mapuches siguen resistiendo las actividades del sector privado en el uso del suelo y los ríos. Para la comunidad mapuche, el Estado chileno protege a las grandes empresas frente a sus vulnerabilidades socioeconómicas. Las desapariciones forzadas son una herramienta característica del terrorismo de Estado muy utilizada en las dictaduras militares del Cono Sur. Si bien es cierto que la extrema violencia y el exterminio étnico se naturalizó en Chile, no estuvo exclusivamente dirigido solo a los pueblos originarios. Formó también parte de una política de exterminio en contra de la disidencia a los gobiernos constituidos de facto. Estoy muy dolida con las últimas declaraciones de los ministros, donde dicen que no van a develar el secreto de los 50 años del informe Walech para proteger a las víctimas. Aquí nos están usando nuevamente a las víctimas para cuidar y proteger a los victimarios, a los asesinos. No queremos más palabras de buena crianza. No. Hoy en el centro no está. Pidamos perdón como una gran avalancha, reconciliémonos como una gran avalancha. Lo que hoy hay que hacer es verdad y justicia. Nada más, pero nada menos. En los últimos 20 años y en medio de la redemocratización y modernización del país austral, la sociedad mapuche renovó las energías y demandas para exigir un sitio dentro de la ciudadanía chilena, lo que produjo una suerte de emergencia mapuche, sobre todo en el sur del territorio nacional, la cual no es siempre comprendida por el resto de la sociedad sureña. Hay un tema que para mí, como convencional, electa por los escaños reservados y por el pueblo mapuche, es fundamental que quede muy claro acá. Cuando yo hablo respecto a los derechos de la nación mapuche, hablo por mi condición de mapuche. Yo no llegué acá de otra manera, sino desde mi postura, miembro de este pueblo originario, y tengo derecho también a dar a conocer mi postura en tanto constituyente indígena. Eso que quede muy claro, y aquí vamos a tener posturas distintas con muchos, pero estamos acá para deliberar, para en esa diferencia encontrar la solución de los problemas que hoy día afecta a Chile. Entonces no podemos callar a una constituyente porque tiene un rol, porque eso no está de acuerdo con la deliberación democrática.
Tengo derecho a hablar como mapuche y desde donde yo esté lo voy a hacer. Así que eso es muy importante, que todos lo podamos asumir, y cuando hablo va a ser desde la contribución a una democracia plurinacional, aunque hoy día no estemos de acuerdo, pero hay que buscarle solución al problema que nos afecta históricamente a las naciones originarias. Nuevos liderazgos, conflictos ambientales, exigencias de participación y protagonismo, revitalización de costumbres, introducción de la educación bilingüe en las lenguas y la salud intercultural en los hospitales, municipalidades en manos de alcaldes mapuches, gran cantidad y presencia de profesionales, intelectuales y poetas de esta nacionalidad son algunas de las expresiones de esta emergencia indígena. Es un proceso de enorme vitalidad que contribuye a aumentar el respeto y valor de la diversidad chilena, un elemento indispensable para una democracia moderna. Tiene que ver con una reivindicación territorial, tiene que ver con una reivindicación por la autonomía y finalmente tiene que ver con la defensa del hábitat mapuche. Nosotros hacemos acciones de resistencia u acciones de autodefensa, es porque nos hacemos cargo de esa violencia estructural e histórica. Pero la violencia viene de parte del Estado y hoy viene de parte del sistema capitalista que arremete con fuerza en contra de las comunidades mapuches. Comisiones de derechos humanos en la ONU, parlamentarios europeos, en fin, observadores de otro lado, y han dicho que lo que existe aquí no es terrorismo, lo que existe aquí es protesta social mapuche, muy legítima también. En los últimos 20 años surgieron diversos grupos y movimientos de nacionalidad mapuche que, tanto por la vía pacífica y contestataria, reivindican un autogobierno y la recuperación de sus tierras ancestrales. Incluso algunos realizaron acciones de ocupación o recuperación de territorios. Históricamente, el reclamo de los mapuches al Estado chileno ha sido fundamentalmente la entrega ilegal sistemática de las demarcaciones ancestrales a las empresas de explotación forestal y agrícola. Pese a que el gobierno de Gabriel Boric anunció un plan de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la violencia no cesa. En octubre de 2023, el Senado chileno aprobó la 33ª prórroga del estado de excepción constitucional que rige en la región de la Araucanía y 2 provincias de Biobío, epicentro del denominado conflicto mapuche, que enfrenta a las comunidades indígenas con empresas de extracción de recursos naturales y con elementos de la Fuerza de Seguridad Pública. Autoridades aseguran que se requiere de voluntad política y de credibilidad para generar confianza ante las comunidades indígenas. La clave es cuán dispuesto está el Estado chileno a hacer frente a las empresas que operan en territorio mapuche, centro de la diatriba política. Afirman que la militarización del sur de Chile sería contraproducente y haría que la escalada de violencia se extralimite. La región del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos que corresponden al territorio ancestral del pueblo mapuche constituyen zonas de importante presencia de bosques con la mayor densidad de plantaciones forestales, con más de 1,5 millones de hectáreas, siendo las zonas de mayor concentración las regiones del Biobío y la Araucanía, con casi 879.000 y más de 434.000 hectáreas respectivamente. La expansión de la industria forestal en la región ha puesto en permanente conflicto a las empresas privadas de este sector con las comunidades mapuche, generándose la disputa en torno a la propiedad de las tierras, el control sobre los recursos naturales existentes en el territorio y también la sustentabilidad del hábitat indígena. Ello resulta evidente considerando las dimensiones que alcanzó la industria forestal en ese territorio, la que supera con creces las tierras mapuche, tanto las de posesión histórica como las restituidas. Desde el censo de 2017 en Chile, y a pesar de ir en constante aumento desde los años 90, la población indígena de este país no ha tenido mayores variaciones. Más de 2.180.000 personas se autoidentifican como indígena, lo que equivale al 12,8% de la población total del país.
El pueblo mapuche es el más numeroso, con casi 1.800.000 personas, seguido del pueblo aymara con 156.000 personas y el pueblo diaguita con 88.000 personas. En la tendencia se destaca el incremento que arroja un 87,8% de nativos frente a un 12,2% que habita en zonas rurales. El crecimiento demográfico y la contracción de las tierras comunales dio inicio a una intensa corriente de migración campo-ciudad, lo que demuestra hoy que más de la mitad de los mapuches chilenos vivan en las ciudades. El pueblo mapuche es una de las comunidades originarias más notorias de este país, tanto por su peso social y demográfico como por su fuerte sentido de identidad cultural, resiliente históricamente y con gran capacidad de adaptación a la dinámica del contacto fronterizo con los colonizadores y chilenos. La estrecha y profunda relación que mantienen los pueblos indígenas con la madre naturaleza, junto con las contribuciones que realizan a la conservación de la biodiversidad, la importancia de sus conocimientos agroecológicos tradicionales y sus derechos asociados, han sido crecientemente reconocidos y valorados en el contexto internacional. Esto fue reforzado con el nuevo Marco Global de Diversidad Biológica, aprobado en el marco de la Conferencia de la ONU COP15 en diciembre de 2022. Los proyectos extractivos y de desarrollo industrial amenazan los derechos fundamentales de estos nativos, según los resultados de un estudio científico realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Dicho estudio cuantifica los impactos negativos de estas actividades sobre las formas de vida en los hábitats, los derechos y las tierras de las comunidades originarias. Nos interesa contribuir a que los pueblos ejerzan mayor control sobre sus saberes y sobre las investigaciones que se desarrollan en sus territorios. Las disputas territoriales que el pueblo mapuche mantiene con el Estado chileno se han intensificado por la forma en que los gobiernos prolongan la usurpación de sus territorios ancestrales y la indebida entrega de estos a empresas extractivistas que generan desertificación, incendios, contaminación y la vulneración a los derechos de la naturaleza. Hemos sufrido mucho. Hemos sufrido encarcelamiento, sufrido muerte. Ellos piden la paz. Y nosotros no le hemos violentado nada a ellos. Ellos sí han violentado a nuestro territorio, lo han violentado a nosotros como personas, como la nación mapuche. El Estado chileno siempre ha intentado acallar los movimientos y lo hace utilizando las fuerzas armadas, en este caso la policía y la policía de investigación. Lo ven como delincuencia y no como una reivindicación territorial. Y en el fondo el que no patalea simplemente no se queda sin nada. El Estado crea una especie de mapuches buenos y mapuches malos, los que se pueden dialogar y los que no se pueden dialogar. La expansión forestal es otra razón que desató el conflicto reciente. Se dice que lo único que se puede hacer en estas regiones es forestar. Sin embargo, el tipo de plantación de pino o eucaliptos que hoy se siembran en el sur del país son incompatibles con los caseríos y las poblaciones humanas. Para estos tipos de plantaciones se prepara el terreno limpiándolo de todo vegetal y muchas veces bombardeándolo con plaguicidas o insecticidas sobre el suelo, ya desertificado, en donde se plantan pequeños árboles muy juntos unos de otros. Forestales que han dejado nuestros caminos, nos han dejado sin agua y nos han empobrecido en realidad. Entonces cuando se quema algo de la forestal que ellos han lucrado tanto y que se han hecho tan millonarios con los recursos que hay acá, no siento ningún remordimiento a que alguien pueda hacer esos ataques. Los territorios reclamados se ubican en la Araucanía y el Biobío, a 600 kilómetros al sur de la capital chilena, regiones que viven bajo estado de emergencia para tomar acciones militares ante los constantes desacuerdos sociales visibilizados por los grupos indígenas que exigen la recuperación de sus tierras. Según datos oficiales, las empresas forestales explotan 2,87 millones de hectáreas de arboledas, equivalentes al 17,2% del total de bosques chilenos. Son la montaña donde están los árboles, ¿ya? Están los esteros, ¿no?, que bajan y que están siendo intervenidos hoy día
por empresas transnacionales. Si hablamos de un río también es un ser vivo. ¿Qué es lo que hacen ellos después de cortar estos árboles nativos? Es ponerle plantas de eucalipto y de pino. La empresa forestal son las que causan todo este tipo de conflicto porque ellos vienen a imponer. Pese al giro en el poder con la presidencia de Gabriel Boric y un Congreso ocupado por sectores de izquierda, el pueblo mapuche, representado en las organizaciones denunciantes, no observa interrupción en las políticas extractivistas impuestas por Pinochet y continuadas por los gobiernos posteriores. La Ley 19.253 de 1993, o Ley Indígena, no sufrió modificaciones a pesar de la urgencia de su reforma para adecuarla a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas. El presidente chileno Gabriel Boric presentó en junio una comisión que determinará qué extensión de las tierras arrebatadas a los indígenas mapuches pueden ser restituidas. A lo largo de los años existieron diversas medidas para solucionar este conflicto territorial, incluidas varias comisiones y restituciones parciales de terrenos a comunidades mapuches, pero la violencia en la zona no ha disminuido. La comisión presentada es la primera iniciativa que cuenta con el respaldo de todos los partidos, desde el comunista al ultraderechista Partido Republicano. Y de los acuerdos que en un comienzo pueden parecer improbables, difíciles, siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Acá están invadiendo nuestro territorio y mientras no se respete no va a haber resolución y no va a haber paz. En el marco del proceso constituyente en Chile, ante la negativa del Consejo Constitucional de realizar una consulta indígena, un grupo de comunidades, asociaciones y organizaciones de pueblos indígenas emitieron una declaración en la que anunciaron su búsqueda de todos los mecanismos legales, tanto locales como internacionales, para denunciar lo que califican como arbitraria e intransigente medida. A través de la mencionada misiva, estas expresiones organizadas advirtieron que con esta decisión se les negó nuevamente un derecho que Chile reconoció cuando ratificó el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas, adoptado el 27 de junio de 1989 y convalidado por Colombia en medio de la promulgación de la Ley 21 de 1991, por lo que tiene el mismo valor jurídico que la propia Constitución. Este convenio, reconocido como instrumento jurídico internacional, reconoce el derecho de los mapuches a tener el control de sus propias instituciones, de sus formas de vida y de su desarrollo económico, también a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y creencias dentro de su cosmogonía, en la cual viven como sujeto colectivo de derecho. En la actualidad, los mapuches habitan en comunidades rurales al sur de Chile y en menor medida en el sur de Argentina. Muchos tuvieron que emigrar a las ciudades. Pese a ser un pueblo con una arraigada identidad, gracias a sus tradiciones y su lengua, vive el desprecio de la sociedad chilena aún en pleno siglo XXI, sin resolver las diferencias territoriales y además las culturales, con la ancestralidad mapuche. En este contexto, el Estado y la población civil se encuentran en su propio dilema, en continuidad con la política de intolerancia y conflicto que se caracteriza por protagonizar largos periodos violentos hacia los mapuches, lo que generó debates nacionales en respuesta a las malas condiciones de vida que experimentan. Así llegamos al final de este programa. Le invitamos ahora a que siga en sintonía con la señal de Telesur, que visite las redes sociales y, por supuesto, nos vemos la siguiente semana en una nueva edición de Entre Fronteras.